Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Teofusión, un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en diálogo constante. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la lectura de Juan Manuel Torres Serrano titulada El método de correlación en la teología práctica, fundamentos, objetivos, intereses y límites. En esta lectura, el autor analiza las implicaciones del método de correlación en la teología práctica, sobre todo al vincular dialécticamente las experiencias humanas con el mensaje cristiano. A través de los contenidos de este texto, Torres presenta los fundamentos teológicos del método de correlación, su operatividad, sus límites y su relevancia para la teología práctica, pero sobre todo para las estrategias pastorales que provienen precisamente del análisis teológico que hace esta disciplina. Un aspecto importante que hay que tomar en consideración es que el análisis del autor parte del proceso de renovación teológica que experimentó el mundo durante el siglo XX, donde se trató de equilibrar dos cuestiones pastorales fundamentales que aparentemente durante la historia habían permanecido sin un diálogo crítico y constructivo. Estas cuestiones fundamentales se refieren al primado de la fe cristiana, es decir, a la relevancia de la fe cristiana y al diálogo que debe mantener con las experiencias históricas y existenciales de los seres humanos. En este contexto se desarrolló el método de correlación, asociado sobre todo a la teología de Paul Tillich y desarrollado posteriormente en el ámbito pastoral y en el ámbito, por supuesto, de la teología práctica por otras personas teólogas que se interesaron por este tema y por esta metodología. En el contexto de la teología práctica, entendida como disciplina científica que reflexiona críticamente la praxis cristiana, el método de correlación permite establecer una relación crítica y dinámica entre esas experiencias humanas y el mensaje cristiano transmitido por la tradición durante toda su historia. Torres plantea que, teológicamente, la correlación, o mejor dicho, el método de correlación se fundamenta en la idea de que la experiencia humana y la revelación divina no son realidades que se encuentran separadas o aisladas, sino más bien se encuentran en una relación dinámica, histórica y propositiva. Es decir, según el autor, existe una estructura ontológica que vincula las preguntas existenciales humanas con las posibles respuestas divinas a esas mismas preguntas existenciales, lo cual no solo implica una apertura trascendental del ser humano a Dios, sino también refleja la dimensión histórica y relacional de la experiencia de la fe cristiana. Por otro lado, Torres también afirma que metodológicamente el proceso de correlación implica varias fases. La primera de ellas es identificar una práctica pastoral concreta. Luego, analizar esa práctica pastoral con las herramientas de las ciencias humanas actuales. Posteriormente, correlacionarla crítica y dinámicamente con la revelación de Dios y la tradición cristiana. Y, finalmente, elaborar estrategias pertinentes para proyectos pastorales renovados y para nuevas formas de hacer, construir o adaptar teologías. Este proceso busca sobre todo pasar de una práctica pastoral o social que ya existe en la actualidad a una práctica transformadora y liberadora, pero manteniendo el rigor científico de su reflexión durante todas las etapas implicadas en dicho proceso. Sin embargo, Torres también alerta que hay que tener en cuenta que el método tiene ciertos límites. Uno de ellos es el riesgo de reducir la teología a un análisis puramente sociológico.
Otro límite es el riesgo de imponer interpretaciones teológicas que ignoren las experiencias humanas. Asimismo, existe el peligro de introducir simplificaciones anacrónicas cuando se analiza la relación que existe entre la experiencia actual y la tradición cristiana que se ha transmitido durante la historia. Ahora bien, a pesar de estos límites y sus respectivos riesgos, el método de correlación se ha constituido en una herramienta clave y determinante para el trabajo científico de la teología práctica, ya que permite generar un diálogo profundo y fecundo entre la fe cristiana, la cultura y las experiencias humanas. Muy bien, sobre la base de esta breve introducción temática, algunas personas que participan en el curso El quehacer teológico compartirán sus reflexiones sobre el método de correlación, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta. ¿En qué medida el método de correlación mantiene un equilibrio real entre la fe cristiana y la interpretación de las experiencias humanas? ¿Y cómo evitar en la práctica pastoral latinoamericana actual que uno de estos polos domine al otro? Entonces, comencemos escuchando la reflexión de Ana Lucía Morales sobre la pregunta del tema El método de correlación en la teología práctica según Juan Manuel Torres Serrano. Buenas noches, mi nombre es Ana Lucía Morales y el día de hoy estaremos abordando los temas el método de la correlación y la teología práctica como instrumento de cambio social, desarrollados en la sesión 8 de la unidad 3 del curso Quehacer Teológico a cargo del profesor Ángel Román. A partir de la revisión de la literatura recomendada de los autores Torres y Román, se plantearon dos preguntas. La primera fue, ¿en qué medida el método de correlación equilibra la fe cristiana con las experiencias humanas? Y cómo evitar que en la práctica pastoral latinoamericana uno de estos polos domine al otro. Bueno, el método de correlación logra equilibrar la fe cristiana con las experiencias humanas en la medida en que se toma conciencia de las tensiones críticas que surgen entre los diversos elementos involucrados. En este sentido, cobra especial relevancia la afirmación de Torres de evitar caer en los errores de sociologizar la teología o teologizar la sociología. Es decir, es necesario mantener una proporción adecuada según la situación específica que se esté considerando y en sus diversas dimensiones, cultural, social y política. Cabe destacar que ambas áreas del saber son fundamentales y que dicho equilibrio se evidenciará en la medida en que se presenten prácticas renovadas que resulten significativas para el mundo actual, estén orientadas a impulsar una fe que cambie la vida y sean liberadoras y transformadoras a la luz del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Considero que, para evitar que uno de los polos definidos por el autor domine sobre los otros, es necesario mantener una dinámica de correlación y equilibrio permanente entre ellos, evitando absolutismos que privilegien a alguno en particular. En este proceso, el papel del catequista es crucial como persona mediadora que favorece el diálogo entre los distintos polos y promueve una escucha activa. A su vez, el Espíritu Santo actúa como unificador que anima y sostiene la interrelación existente entre ellos, recordando que todos son esenciales, ninguno puede faltar, y que cada uno ejerce un papel significativo en su respectivo ámbito. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema El método de correlación en la teología práctica según Juan Manuel Torres Serrano. Saludos cordiales, profesor, compañeros. En este caso vamos a hacer un reporte de lo que fue la lectura relacionada con la sección de aspectos metodológicos del método de la teología práctica. Y en este caso tengo que decir que, bueno, quizás esta ha sido una de las sesiones que más me ha permitido asimilar, comprender la diferenciación entre la propuesta de la teología práctica y la propuesta de la teología de la liberación.
de aquí para atrás, en las semanas anteriores, en las lecturas, me había quedado claro que la teología de la liberación era un caso de aplicación de la teología práctica, sobre todo desde las raíces filosóficas que se habían adaptado de la teología práctica europea y cómo con los aportes católicos y protestantes desde la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, sobre todo en el Cono Sur, eh, lograron promover y fomentar el enfoque que llegaría a convertirse en teología de la liberación. Esa parte, pues creo que había quedado bien fundamentada y bien clara de las lecturas de las semanas anteriores. Sin embargo, en esta, tal y como lo dice el tema, ya cuando se comienza a precisar los aspectos metodológicos de este método, se logra comprender mejor cuál es la diferenciación y se logra también comprender mejor qué es lo que busca la teología práctica y qué es lo que busca la teología de la liberación. En esta primera lectura, que tenía que ver con el método de la correlación justamente se da porque, por un lado, tenemos a la hora de hacer el quehacer teológico una fuente que la vamos a llamar la fuente formal, que es la fuente de la revelación y la tradición cristiana. Pero por otro lado, tenemos la fuente de la experiencia humana. Y en el quehacer teológico de la teología práctica no se prescinde de ninguna de esas dos fuentes, sino que la revelación y la experiencia llegan a ser fuentes que se necesitan para hacer esta reflexión. Y aquí es donde se da como la principal ruptura epistemológica que se enfrentarían con los teólogos que han propuesto esta metodología sobre la discusión teológica. Y es que a la hora de volver a las fuentes y darnos cuenta de que el acto primero tiene que ver con la acción directamente con la realidad situada, la realidad contextual de la experiencia humana, esa fuente entonces enriquece y reconfigura la comprensión que se hace desde la fuente de la revelación y la tradición cristiana. En ese sentido, el método que asume la teología práctica realmente se me hace sumamente interesante y aunque en la práctica las personas que participan en estos movimientos, como lo que hemos visto de las comunidades de base o en general las personas que participan en procesos pastorales, pues claramente ellos no saben que están siendo partícipes y sujetos activos en todo un entramado metodológico de una reflexión teológica. Ellos no lo saben y creo que no lo necesitan saber, sino que ellos están ahí siendo partícipes de una propuesta pastoral de unificar la experiencia y la revelación. Y ese es el método de la correlación. ¿Cómo lograr que estas dos fuentes se correlacionen, se relacionen entre sí? En ese sentido, me gustó mucho el aporte de la filosofía, el aporte que se menciona en el texto de Paul Tillich, con la forma en la que él pone que esta relación de las fuentes vendría a ser un comparativo entre correlacionar lo que lo ocupa todo, que es Dios, con aquello que está separado del todo, que es lo humano. Entonces, la correlación viene a poner en tensión este humano alienado con el Dios que lo ocupa todo. Entonces, esa tensión entre reconciliarme con el que lo ocupa todo al estar yo separado es todo un aporte filosófico a un nivel ontológico que nos permite comprender mejor por dónde va este método. Y la otra propuesta filosófica muy interesante fue la de Karl Rahner, donde también él hace algunos cambios terminológicos, pero él dice que el ser humano tiene una apertura hacia lo absoluto, entendiendo este absoluto como la dimensión trascendental de Dios.
Entonces, si el ser humano se autopercibe y se interpreta a sí mismo de su interior, y cómo se relaciona con el mundo y con el prójimo, ahí está adquiriendo conciencia de que hay una experiencia humana que lo trasciende. Y eso que lo trasciende es ese absoluto, y ese es el encuentro con Dios. Entonces, estos filósofos, eh, hay más, pero el texto nos lleva a considerar a Paul Tillich y a Karl Rahner, nos hace entonces fundamentar que esta base filosófica nos llevaría a que el método se puede expresar en tres fases. Una fase preliminar, que es el individuo experimentando el mundo. Una fase de análisis, que es cuando el individuo le da sentido a esa experiencia del mundo. Y una fase de correlación, que es justamente la interpretación de la primera y la segunda fase. Entonces, ese sería el gran desafío que tiene la teología práctica: cómo hacer que la experiencia del individuo con el mundo y la interpretación de esa experiencia adquiera sentido. Cómo logramos hacer que eso se correlacione, se dialogue hoy. Y en ese sentido, la pregunta de que cómo evitar que una de estas dos tendencias domine a la otra, ¿verdad? Si nos vamos a ir por una pastoral de mucha acción, de mucho activismo, o si nos vamos a ir por una pastoral, digamos, más centrada en la revelación, más centrada en el contenido de la fe. Y en ese sentido, yo creo que la respuesta, para que ninguno de los dos polos abarque o supere al otro, para mí la respuesta tiene que ver con Jesús. Jesús, entendiéndolo como el Dios encarnado. En lenguaje de Karl Rahner, lo absoluto se hizo humano. Si Dios en su fase trascendental, como dice la escritura, se humilló, se hizo humano, adquirió la fragilidad. Si el Logos eterno se hizo carne, entonces nosotros tenemos que tener un vector similar. Nosotros también deberíamos visibilizarnos, que no podemos quedarnos en una atmósfera abstracta de ideas centradas en la revelación y el contenido de la fe, sino que también tenemos que bajar a la experiencia humana, a aquello que le da sentido a la fe. Jesús no se proclamó solamente como un rabino más, como un maestro de unas enseñanzas de ejemplo de vida, sino que él manifestó un compromiso de transformación. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los débiles, de ellos es el reino. Entonces creo que ese desafío de que cómo lograr que un polo no medrente al otro, ese sentido de equilibrio entre la fuente de la fe y la fuente de la experiencia, es lo que nuestras iglesias necesitan para no convertirnos en una fábrica de activismo ni tampoco en un museo doctrinal. Escuchemos ahora la reflexión de Sandra Ruiz sobre la pregunta del tema: el método de correlación en la teología práctica según Juan Manuel Torres Serrano. ¿En qué medida el método de correlación logra mantener un equilibrio real entre la fe cristiana y la interpretación de las experiencias humanas, y cómo evitar en la práctica pastoral latinoamericana actual que uno de estos polos domine el otro? El método de correlación en la teología práctica, tal como lo presenta Torres, 2011, busca establecer una relación crítica, dialéctica y recíproca entre la fe cristiana y las experiencias humanas. Nos haríamos la siguiente pregunta: ¿es posible hablar de Dios sin desconectarnos de la realidad que viven las personas? ¿O por el contrario, terminamos hablando solo de la realidad sin escuchar verdaderamente a Dios? El método de correlación intenta justamente responder a esa tensión. Busca poner en diálogo estas dos dimensiones. Por un lado, la fe cristiana, especialmente la revelación de Dios, y por el otro, las experiencias humanas concretas.
En teoría, este método logra un equilibrio porque no permite que la fe se vuelva abstracta, ni que la experiencia humana quede sin interpretación trascendente. Es decir, la fe responde a las preguntas de la vida y la vida plantea nuevas preguntas a la fe. Sin embargo, en la práctica pastoral latinoamericana existe un riesgo muy real, que uno de estos polos domine al otro. Por ejemplo, cuando solo enfatizamos la doctrina o el mensaje bíblico sin escuchar el sufrimiento, la pobreza o la violencia que vive la gente. La fe se vuelve distante, poco encarnada, pero cuando nos centramos únicamente en la experiencia humana, corremos el riesgo de diluir el mensaje cristiano, adaptándolo tanto al contexto que pierde su fuerza profética. Entonces, ¿cómo evitar este desequilibrio? La clave está en una actitud constante de doble escucha. Escuchar profundamente la palabra de Dios y escuchar con igual profundidad la realidad humana. Esto implica que la pastoral no parte de respuestas prefabricadas, sino de preguntas que vienen de la realidad, y desde allí permite que la fe ilumine, cuestione y también transforme esa realidad. Escuchemos ahora la reflexión de Jean David Cabrera sobre la pregunta del tema El método de correlación en la teología práctica según Juan Manuel Torres Serrano. Ok, ahora pues voy a estar hablando sobre los temas correspondientes a la semana número 8. En esta semana pues el análisis se dirige a lo que es la teología práctica y cómo pues esta teología práctica supera con creces a la antigua costumbre de simplemente aplicar estas reglas dogmáticas que iban de arriba pues hacia abajo. Ahora pues en la actualidad el eje de la disciplina es un método llamado el método de correlación. ¿Qué es este método? Pues es una herramienta analítica que lo que hace es establecer un diálogo crítico y constante entre las diversas situaciones humanas reales y el mensaje del Evangelio. Ahora este método pues reconoce la experiencia vital de las personas, sus alegrías, sus sufrimientos, sus realidades sociales. Esto no solamente lo hacen ver como un elemento secundario, sino que más bien es un punto de partida y es una fuente primaria para que se pueda entender la fe. A través de muchas fases estructuradas, estas van pues por ejemplo desde el análisis sociológico de la realidad hasta pues la creación de nuevos proyectos pastorales. Esta teología práctica lo que se asegura es de que cualquier acción que tome la iglesia esté verdaderamente arraigada a lo que es pues su vida, la vida del sujeto. No obstante, pues se tiene que mantener un rigor bastante alto para no forzar interpretaciones que no van y tampoco pues anular la voz propia que tienen las comunidades bajo pues un imperialismo hermenéutico. Muy bien, quiero terminar este episodio de Teofusión agradeciendo profundamente a todas las personas participantes por compartir sus reflexiones sobre este tema y sobre todo por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y desde las experiencias de vida. Entonces reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el próximo episodio de Teofusión.